biografía de Juan Hus. Reformador checo de los siglos XIV y XV. Juan Hus fue sucesor del inglés John Wycliffe y precursor del alemán Martín Lutero en el campo de las reformas religiosas. Sus actividades dejaron una huella imborrable en la historia civil y religiosa del Reino Checo. A pesar de no ser pionero en el campo de las reformas religiosas, sus críticas dirigidas a la corrupción de la Iglesia encontraron mejores condiciones y una audiencia más amplia que sus predecesores. El escritor y reformador religioso inglés, John Wycliffe, fue el modelo de Juan Hus. Este letrado británico estudió y se licenció en teología en la Universidad de Oxford. En sus discursos cargaba contra la riqueza del clero y la falta de piedad de los sacerdotes, considerando única cabeza de la Iglesia a Jesucristo y proponiendo privar al clero del poder profano. John Wycliffe planteó el programa de la Iglesia pobre. Propuso también privar al clero de los bienes que debían ser utilizados para fines caritativos. Los encargados de hacerlo fueron el monarca y la alta aristocracia, afirmó el historiador checo František Esmael. Las ideas de Wycliffe tuvieron gran repercusión en la obra de Juan Hus, ya que el reformador checo consideraba la situación de Inglaterra muy parecida a la del Reino Checo. John Wycliffe fue declarado posteriormente hereje por el Papa, y murió de un infarto en medio de uno de sus pregones. El primer predecesor de Juan Hus en el Reino Checo fue Conrado Waldhauser. Oriundo de Baja Austria, entró en la orden agustina y se licenció en universidades italianas. A mediados del siglo XIV comenzó a predicar públicamente. En Austria conoció al rey checo y emperador romano germánico Carlos IV, y aceptó su invitación de visitar el Reino Checo. Con el tiempo Waldhauser pasó a ser el confesor del rey y capellán de la corte. En sus predicaciones, pronunciadas en latín y alemán, cargaba principalmente contra la simonía y la vida disoluta del clero. Una vez en Praga sometió a dura crítica la avaricia y soberbia de los pragenses. El discípulo de Waldhauser fue Jan Milit de Kromeríz que, influido por sus pregones, dimitió de todos los cargos civiles y eclesiásticos que desempeñaba y se volvió pregonero popular, principalmente en Praga. Sus fogosas predicaciones en checo pronto llamaron atención de un amplio público. Por sus críticas a los dignatarios eclesiásticos y apelaciones a la renovación interna de la Iglesia, hasta tuvo que comparecer ante el Papa. Incluso no dudó en tachar al emperador Carlos IV de anticristo. Sin embargo, el sabio monarca no prestó demasiada atención al predicador y no intervino contra él. Jan Milit pronunciaba sus pregones en varias iglesias pragenses, pero sobre todo en la capilla de Belén, el espacio religioso más grande de Europa Central de entonces, donde cabían hasta 3000 personas. Por ello, Juan Hus no entraba en campo desconocido cuando pronunció al público sus primeros pregones. Emperador romano germánico Carlos IV. Juan Hus nació alrededor del año 1371 en la aldea de Usimek, cerca de Prachatice, ciudad en el extremo sur de la República Checa actual. Como joven llegó a Praga para estudiar en la recién fundada Universidad Carolina, donde le fueron otorgados el título de maestre de artes libres y el de bachiller de teología. Hus fue también ordenado sacerdote y prosiguió la carrera universitaria, dando clases en la Facultad de las Artes. A principios del siglo XV fue elegido decano de la facultad y entre los años 1409 y 1410 desempeñó el papel de rector de toda la universidad. La actividad sermonaria de Juan Hus se inició en la iglesia praguense de San Martín a finales del siglo XIV. No obstante, la atención de toda clase de público la atrajo por sus predicaciones en la capilla de Belén. El contenido de los sermones reunía todos los aspectos de sus predecesores. Hus pedía la reforma y depuración de la Iglesia, criticaba la acumulación de bienes materiales por el clero, atacaba la simonía y la creciente influencia eclesiástica en la política profana. Su doctrina, especialmente su propuesta de privar a la Iglesia de sus bienes por el poder profano, le aseguró el apoyo momentáneo del mismo rey checo, Wenceslao IV, hijo del emperador Carlos IV. Sin embargo, los dignatarios eclesiásticos checos no veían con buenos ojos las constantes invectivas del predicador y se quejaron de Hus al Papa. El sumo pontífice publicó una bula que prohibía la doctrina de Wycliffe en la que Hus basó sus sermones. Juan Hus rechazó aceptar el documento papal y se negó a comparecer ante la curia de Roma, a donde fue emplazado. Por esta doble negativa Hus fue excomulgado de la Iglesia. Capilla de Belén. Pocos años después, Juan Hus perdió también el respaldo del rey Wenceslao IV, cuando criticó públicamente la venta de indulgencias, de las que sacaron partido también las arcas reales. Por consiguiente, el Papa lanzó el interdicto sobre Praga por la simpatía de la ciudad hacia los herejes.
La situación se volvió insoportable para Juan Hus, por lo que se fue al campo de Bohemia del Sur, sin cesar de dar sermones al público. En el campo Hus también escribió sus obras teológicas más importantes. Aunque ya retirado, las actividades de Juan Hus siempre exacerbaban a los altos representantes civiles y eclesiásticos. El emperador romano germánico Segismundo, hermano del rey checo Wenceslao, apeló a Hus a que acudiese al concilio de Constanza, en la Alemania actual. En noviembre de 1414 apareció Juan Hus en Constanza y fue detenido y encarcelado. El tribunal insistía en que renunciase a sus ideas, consideradas heréticas. Sin embargo, Hus no lo hizo. Por ello fue proclamado hereje y condenado a la muerte en la hoguera. Segismundo de Luxemburgo. La pena fue ejecutada el día 6 de julio en el año 1415 delante de las murallas de Constanza. Sobre la cabeza de Juan Hus fue colocada una corona de papel para el hereje, con 3 diablos pintados y con las palabras «Este es un archihereje». Antes de la ejecución fueron quemados también varios libros suyos. Luego Juan Hus fue atado a un palo y, rechazando una vez más renunciar a su doctrina, fue quemado en la hoguera. Sus cenizas fueron arrojadas al cercano río Rin, para que no quedase ni un rastro de él. Un año después de su ejecución, murió en la hoguera otro reformador checo, Jerónimo de Praga, acusado también de herejía. La revolución husita y las actividades de Juan Hus fueron fruto de la situación que surgió en el reino checo en las postrimerías de los siglos XIV y XV. Paradójicamente, los orígenes de la crisis remontan a Carlos IV, el más hábil monarca sobre el trono checo. Este soberano pío otorgó gran poder a la Iglesia. Con el tiempo y tras la muerte del emperador, los eclesiásticos venían abusando de sus ventajas, inclinándose más a la vida disoluta y abandonando el camino de la fe. El reino checo no encontraba un apoyo en el trono, ya que el hijo de Carlos IV, Wenceslao IV, no alcanzaba la grandeza de su padre. Wenceslao IV fue un soberano muy culto, pero a diferencia de su padre, muy mimado. Sus consejeros los reclutó de las filas de los hidalgos, lo que no vio con buenos ojos la alta nobleza. Además entraba a menudo en conflicto con el arzobispo de Praga, matizó el historiador checo František Esmael. El declive moral alcanzó mayores dimensiones que en el resto de Europa. Por ello, las actividades reformistas tuvieron una repercusión más grande entre la población, especialmente entre los pobres. El núcleo que más insistía en los cambios de la sociedad se formó en la Universidad de Carlos. Los profesores no se limitaban en sus apelaciones solamente al ambiente académico, sino que también salían al público y la voz que sonaba más potente era la de Juan Hus. El programa de los letrados, liderados por Juan Hus, se basaba en la Biblia como autoridad suprema y exigía el cumplimiento estricto de los modelos y principios de la Iglesia primitiva, es decir, de Jesucristo y los apóstoles. Con esos valores, Juan Hus y sus seguidores intentaban recuperar el equilibrio social. Lo más importante para Juan Hus era eliminar los defectos que padecía la Iglesia de entonces, ya que se consideraba buen católico. Wenceslao IV el Reformador quería depurar de esa manera a toda la Europa católica, que se veía desintegrada, ya que en aquel entonces reinaban 2 papas, uno en Roma y otro en Avignon, en Francia. El conflicto principal brotó entre Hus y la Iglesia cuando el pregonero afirmó que los subordinados o súbditos no tenían que obedecer a sus amos si estos viven en pecado evidente. Además, en su opinión, consideraba como juez supremo a Cristo, lo que aceleró la revuelta social. Lo más importante para Juan Hus era el código moral que cada uno debe cumplir cada día de su vida. Juan Hus deseaba una sociedad armónica que luchase contra el pecado. Sin embargo, su visión no era revolucionaria, sino reformista. No quería eliminar los vicios de los sacerdotes deshaciéndose de ellos, sino, al contrario, cambiándolos por cualidades. Asimismo no se propuso cambiar el orden de la sociedad, solamente quería que ésta mejorase, sostuvo el historiador checo, František Esmael. El emperador Segismundo, hermano de Wenceslao IV, veía un peligro en las ideas de Hus, que amenazaban con deteriorar la relación secular entre señores feudales y súbditos. Por ello, el monarca pidió a Juan Hus que renunciase a sus ideas para salvarse. Pero Juan Hus se mantuvo fiel a su doctrina y su rechazo lo pagó con su vida. Juan Hus murió en la hoguera, pero sus ideas sobrevivieron. El reino checo se convirtió en el escenario de la contienda entre los partidarios de la Iglesia católica y los husitas, como se denominaban los simpatizantes de la doctrina de Juan Hus que se esforzaban por vivir según ella. El rey Wenceslao IV murió en la víspera de la revolución husita.
El emblema de los husitas, que luego ostentaban en sus banderas, era el cáliz, que simbolizaba la comunión subutraque especie, o sea tanto la hostia, como el vino, destinado para el celebrante y para todos los participantes de la misa. El programa del movimiento, basado en los sermones de Juan Hus, se plasmó en los 4 artículos de Praga, que resumían los puntos principales de la ideología husita. El lema de los husitas era la verdad vence a todo, que luego pasó también al estandarte de los presidentes checos. El movimiento guerreó contra los enemigos internos, y también contra Roma. Las huestes husitas, liderados por el invencible capitán Hanzika de Tronov, derrotaban a sus enemigos de ambos campos. Con el tiempo, los husitas se dividieron en varias fracciones. En la batalla de Lipandi, en 1434, la parte radical fue derrotada por los liberales y la revolución husita, desde el punto de vista militar, fue concluida. No obstante, el legado de Juan Hus fue conservado, y aunque sus partidarios vivían en reyertas constantes con los católicos, siempre ejercieron una influencia notable sobre los acontecimientos en el territorio checo. En el siglo XVI, las ideas de Juan Hus influyeron bastante a otro importante reformador religioso, al alemán Martín Lutero, cuyas actividades sacudieron todavía más los fundamentos de la Iglesia católica en Europa. Sin embargo, después de la batalla en la Montaña Blanca, el reino checo fue sujeto a la rigurosa reformación católica de la dinastía reinante de los Habsburgos austríacos y la influencia de los husitas fue minimizada. No obstante, más que 500 años después de la muerte de Juan Hus, en 1920, el sacerdote Karel Farský fundó la Iglesia husita checoslovaca, que desempeña su papel hasta el presente. Krakovec. La conmemoración de la muerte de Juan Hus en la hoguera tiene una larga tradición en Bohemia Central, donde, en un promontorio por encima del río Verounka, se alza el castillo medieval de Krakovec. Fue en ese lugar donde Juan Hus permaneció varios días antes de encaminarse al concilio de Constanza. Desde el castillo escribió también varias cartas a sus partidarios. Dicha tradición surgió ya en 1921, y a pesar de haber sido interrumpida por los nazis y los comunistas, se ha mantenido hasta el presente. El aniversario de la muerte de la hoguera de Juan Hus se celebra desde hace mucho. Antes se solían encender hogueras y fuegos para rendir homenaje al reformador. Ahora, las fiestas cuentan con una audiencia abundante de visitantes de todas partes. El programa tiene lugar al aire libre y dura 3 días. El primer día, bajo el castillo Krakovec, recordamos a Juan Hus encendiendo una hoguera, seguida de una escenificación teatral y canto. El segundo día se celebra la misa en el castillo y el tercer día el mismo personal del castillo organiza el programa. Explicó el alcalde de Krakovec, Petr Jelinek. Monumento a Juan Hus en la plaza de la ciudad vieja, Praga. Juan Hus, el famoso reformador checo, se recuerda en muchos otros sitios de la República Checa. En la capital de Praga, en el corazón del casco antiguo, la plaza de la ciudad vieja, se halla un monumento a Juan Hus. La estatua del predicador de pie es de bronce y fue realizada en 1911 por el escultor Ladislav Salom. Muy cerca de la plaza, en el patio del Carolinum, o sea del edificio histórico de la Universidad Carolina, fue colocada otra estatua de Juan Hus sentado y vestido con el atuendo académico. Una calle céntrica de la ciudad vieja lleva el nombre del reformador y su nombre suele ponerse a sí mismo a todos los templos modernos de la iglesia husita. Además de su obra espiritual, también se recuerdan los méritos que Juan Hus tuvo en el campo de la lingüística y la gramática checas. Fue él quien hizo cambios importantes en la ortografía checa, que acompañan a los checos hasta el presente. Fuente Jaroslav Srmz. Historia de las persecuciones en Bohemia. Los pontífices romanos, que habían usurpado el poder sobre varias iglesias, fueron particularmente severos con los bohemios, hasta el punto de que les enviaron 2 ministros y 4 laicos a Roma, en el año 997, para obtener reparaciones del Papa. Después de algún retardo, les fue concedida su petición, y reparados los daños. Se les permitieron 2 cosas en particular: tener el servicio divino en su propia lengua, y que el pueblo pudiera participar de la copa en el sacramento. Sin embargo, las disputas volvieron a renacer, intentando los siguientes papas por todos sus medios imponerse sobre las mentes de los bohemios, y estos, animosamente, tratando de preservar sus libertades religiosas. En el año 1375, algunos celosos amigos del Evangelio apelaron a Carlos, rey de Bohemia, para que convocara un concilio ecuménico para hacer una indagación en los abusos que se habían introducido en la Iglesia, y para llevar a cabo una reforma plena y exhaustiva.
El rey, que no sabía cómo proceder, envió al Papa una comunicación pidiéndole consejo acerca de cómo proceder. Pero el pontífice se sintió tan indignado ante este asunto que su única contestación fue castigar severamente a estos desconsiderados y profanos herejes. El monarca, por ello, desterró a todos los que estaban implicados en esta solicitud, y, para halagar al Papa, impuso un gran número de restricciones adicionales sobre las libertades religiosas del pueblo. Las víctimas de la persecución, sin embargo, no fueron tan numerosas en Bohemia sino hasta después de la quema de Juan Hus y de Jerónimo de Praga. Estos dos eminentes reformadores fueron condenados y ejecutados a instigación del Papa y de sus emisarios, como el lector verá por la lectura de los siguientes breves bosquejos de sus vidas. La persecución de Juan Hus. Juan Hus nació en Husenitz, un pueblo de Bohemia, alrededor del año 1380. Sus padres le dieron la mejor educación que le permitían sus circunstancias. Y habiendo adquirido un buen conocimiento de los clásicos en una escuela privada, pasó a la Universidad de Praga, donde pronto dio pruebas de su capacidad intelectual, y donde se destacó por su diligencia y aplicación al estudio. En 1398, Hus alcanzó el grado de bachiller en divinidad, y después fue sucesivamente elegido pastor de la iglesia de Belén, en Praga, y decano y rector de la universidad. En estas posiciones cumplió sus deberes con gran fidelidad, y al final se destacó de tal manera por su predicación, que se conformaba a las doctrinas de Wycliffe, que no era probable que pudiera escapar a la atención del Papa y de sus partidarios, contra los que predicaba con no poca aspereza. El reformista inglés Wycliffe había encendido de tal manera la luz de la Reforma, que comenzó a iluminar los rincones más tenebrosos del papado y de la ignorancia. Sus doctrinas se esparcieron por Bohemia, y fueron bien recibidas por muchas personas, pero por nadie tan en particular como por Juan Hus y su celoso amigo y compañero de martirio, Jerónimo de Praga. El arzobispo de Praga, al ver que los reformistas aumentaban a diario, emitió un decreto para suprimir el esparcimiento continuo de los escritos de Wycliffe. Pero esto tuvo un efecto totalmente contrario al esperado, porque sirvió de estímulo para el celo de los amigos de estas doctrinas, y casi toda la universidad se unió para propagarlas. Estrecho adherente de las doctrinas de Wycliffe, Hus se opuso al decreto del arzobispo, que sin embargo consiguió una bula del Papa, que le encargaba impedir la dispersión de las doctrinas de Wycliffe en su provincia. En virtud de esta bula, el arzobispo condenó los escritos de Wycliffe. También procedió contra 4 doctores que no habían entregado las copias de aquel teólogo, y les prohibieron, a pesar de sus privilegios, predicar a congregación alguna. El doctor Hus, junto con algunos otros miembros de la universidad, protestaron contra estos procedimientos, y apelaron contra la sentencia del arzobispo. Al saber el Papa la situación, concedió una comisión al cardenal Colonna, para que citara a Juan Hus para que compareciera personalmente en la corte de Roma, para que respondiera de la acusación que había sido presentada en contra suya de predicar errores y herejías. El doctor Hus pidió que se le excusara de comparecer personalmente, y era tan favorecido en Bohemia que el rey Wenceslao, la reina, la nobleza y la universidad le pidieron al Papa que dispensaran su comparecencia. También que no dejara que el reino de Bohemia estuviera bajo acusación de herejía, sino que se les permitiera predicar el Evangelio con libertad en sus lugares de culto. 3 procuradores comparecieron ante el cardenal Colonna en representación del doctor Hus. Trataron de excusar su ausencia, y dijeron que estaban dispuestos a responder en su lugar. Pero el cardenal declaró contumaz a Hus, y por ello lo excomulgó. Los procuradores apelaron al Papa, y designaron a 4 cardenales para que examinaran el proceso. Estos comisionados confirmaron la sentencia, y extendieron la excomunión no solo a Hus sino también a todos sus amigos y seguidores. Hus apeló contra esta sentencia a un futuro concilio, pero sin éxito. Y a pesar de la severidad del decreto y de la consiguiente expulsión de su iglesia en Praga, se retiró a Husenitz, su pueblo natal, donde siguió propagando su nueva doctrina, tanto desde el púlpito como con su pluma. Las cartas que escribió en este tiempo fueron muy numerosas. Y recopiló un tratado en el que mantenía que no se podía prohibir de manera absoluta la lectura de los libros de los reformistas. Escribió en defensa del libro de Wycliffe acerca de la Trinidad, y se manifestó abiertamente en contra de los vicios del Papa, de los cardenales y del clero de aquellos tiempos corrompidos. Escribió asimismo muchos otros libros, todos los cuales redactó con una fuerza argumental que facilitaba enormemente la difusión de sus doctrinas.
En el mes de noviembre de 1414 se convocó un concilio general en Constanza, Alemania, con el único propósito, como se pretendía, de decidir entre una disputa que estaba entonces pendiente entre tres personas que contendían por el papado. Pero su verdadero motivo era aplastar el avance de la región. Juan Hus fue llamado a comparecer delante de este concilio. Para alentarle, el emperador le envió un salvoconducto. Las cortesías e incluso la reverencia con que Hus se encontró por el camino eran inimaginables. Por las calles que pasaba, e incluso por las carreteras, se apiñaba la gente a las que el respeto, más que la curiosidad, llevaba allí. Fue llevado a la ciudad en medio de grandes aclamaciones, y se puede decir que pasó por Alemania en triunfo. No podía dejar de expresar su sorpresa ante el trato que se le dispensaba. Pensaba yo, dijo, que era un proscrito. Ahora veo que mis peores enemigos están en Bohemia. Tan pronto como Hus llegó a Constanza, tomó un alojamiento en una parte alejada de la ciudad. Poco después de su llegada, vino un tal Stephen Palets, que había sido contratado por el clero de Praga para presentar las acusaciones en su contra. A Palets se unió posteriormente Miguel de Casis, de parte de la corte de Roma. Estos dos se declararon sus acusadores, y redactaron un conjunto de artículos contra él, que presentaron al Papa y a los prelados del concilio. Cuando se supo que estaba en la ciudad, fue arrestado inmediatamente, y constituido prisionero en una cámara en el palacio. Esta violación de la ley común y de la justicia fue observada en particular por uno de los amigos de Hus, que alució el salvoconducto imperial. Pero el Papa replicó que él nunca había concedido ningún salvoconducto, y que no estaba atado por el del emperador. Mientras Hus estuvo encerrado, el concilio actuó como inquisición. Condenaron las doctrinas de Wycliffe, e incluso ordenaron que sus restos fueran exhumados y quemados, órdenes que fueron estrictamente cumplidas. Mientras tanto, la nobleza de Bohemia y Polonia intercedió intensamente por Hus, y prevalecieron hasta el punto de que se impidió que fuera condenado sin ser oído, cosa que había sido la intención de los comisionados designados para juzgarle. Cuando le hicieron comparecer delante del concilio, se le leyeron los artículos redactados contra él. Eran alrededor de unos 40, mayormente extraídos de sus escritos. La respuesta de Juan Hus fue: apelé al Papa, y muerto él, y no habiendo quedado decidida mi causa, apelé asimismo a su sucesor Juan Exili, y no pudiendo lograr mis abogados que me admitiera en su presencia para defender mi causa, apelé al sumo juez, Cristo. Habiendo dicho Hus estas cosas, se le preguntó si había recibido la absolución del Papa o no. Él respondió no. Luego, cuando se le preguntó si era legítimo que apelara a Cristo, Juan Hus respondió: en verdad que afirmo aquí delante de todos vosotros que no hay apelación más justa ni más eficaz que la que se hace a Cristo, por cuanto la ley determina que apelar no es otra cosa que cuando ha habido la comisión de un mal por parte de un juez inferior, se implora y pide ayuda de manos de un juez superior. ¿Y quién es mayor juez que Cristo? ¿Quién, digo yo, puede conocer o juzgar la cuestión con mayor justicia o equidad? Pues en él no hay engaño, ni él puede ser engañado por nadie. ¿Y acaso puede alguien dar mejor ayuda que él a los pobres y a los oprimidos? Mientras Juan Hus, con rostro devoto y sobrio, hablaba y pronunciaba estas palabras, estaba siendo ridiculizado y escarnecido por todo el concilio. Estas excelentes expresiones fueron consideradas como manifestaciones de traición, y tendieron a inflamar a sus adversarios. Por ello, los obispos designados por el concilio le privaron de sus hábitos sacerdotales, lo degradaron, le pusieron una mitra de papel en la cabeza con demonios pintados en ella, con esta expresión: cabecilla de herejes. Al ver esto, él dijo: mi Señor Jesucristo, por mi causa, llevó una corona de espinas. ¿Por qué no debería yo, entonces, llevar esta ligera corona, por ignominiosa que sea? En verdad que la llevaré, y de buena gana. Cuando se la pusieron en su cabeza, el obispo le dijo: ahora encomendamos tu alma al demonio. Pero yo, dijo Juan Hus, levantando sus ojos al cielo, la encomiendo en tus manos, oh Señor Jesucristo. Mi espíritu que tú has redimido. Cuando lo ataron a la estaca con la cadena, dijo, con rostro sonriente: mi Señor Jesús fue atado con una cadena más dura que esta por mi causa. ¿Por qué debería avergonzarme ata tan oxidada? Cuando le apilaron la leña hasta el cuello, el duque de Baviera estuvo muy solícito con él, deseándole que se retractara. No, le dijo Hus, nunca he predicado ninguna doctrina con malas tendencias, y lo que he enseñado con mis labios lo sellaré ahora con mi sangre. Luego le dijo al verdugo: vas a asar un ganso, siendo que Hus significa ganso en lengua bohemia, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás ni asar ni hervir.
Si dijo una profecía, debía referirse a Martín Lutero, que apareció al cabo de unos 100 años, y en cuyo escudo de armas figuraba un cisne. Finalmente aplicaron el fuego a la leña, y entonces nuestro mártir cantó un himno con voz tan fuerte y alegre que fue oído a través del crepitar de la leña y del fragor de la multitud. Finalmente, su voz fue acallada por la fuerza de las llamas, que pronto pusieron fin a su existencia. Entonces, con gran diligencia, reuniendo las cenizas las echaron al río Rin, para que no quedara el más mínimo resto de aquel hombre sobre la tierra, cuya memoria, sin embargo, no podrá quedar abolida de las mentes de los piadosos, ni por fuego, ni por agua, ni por tormento alguno.